Este es el sexto video correspondiente al tema flexión pura en hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Se estudiarán ahora casos en los que son conocidas las armaduras y las incógnitas pasan a ser las resistencias. Es el caso típico de la verificación de estructuras existentes. Comentaremos algunos casos en los que se presenta la necesidad de verificar secciones. Uno de ellos, bastante frecuente, es el cambio de destino parcial o total de una estructura. Esta situación se da, por ejemplo, cuando se desea dar un uso comercial a una estructura que había sido proyectada originalmente para uso familiar. Se presentan situaciones de este tipo cuando se desea establecer cuál es la capacidad máxima de una estructura existente, por ejemplo, un puente. Si la seguridad de una estructura no resultara satisfactoria, ello podría solucionarse, por ejemplo, mediante un refuerzo. En la figura se muestra un refuerzo mediante el pegado de fibra de carbono, utilizando como adhesivo resinas epoxi. En el caso de un puente, las verificaciones pueden llevar desde su reemplazo a un refuerzo o a una limitación en las cargas de tránsito. Comenzaremos por exponer algunos aspectos característicos que diferencian a los procesos de verificación de los ya conocidos referentes al dimensionamiento. En lo que hace a la resistencia nominal Mn, el momento nominal a adoptar, es decir, el que se utilizará para comparar con las solicitaciones, como se verá enseguida, puede quedar muy condicionado por cuestiones reglamentarias. Dado que una sección a verificar puede presentar variadísimas cuantías y distribuciones de armaduras, cabe preguntarse qué pasa si la armadura dispuesta es mayor que la que corresponde a cuantía máxima, o menor que la que corresponde a cuantía mínima, o un caso menos particular consistente en enfrentar una cuantía comprendida entre la mínima y la máxima. Esta figura ya ha sido vista anteriormente. En ella se muestra el satisfactorio acuerdo que existe entre la expresión que predice la resistencia de secciones y los resultados experimentales. Veamos qué diferencias pueden presentarse entre las resistencias nominales que predice la expresión y las que nos permitiría utilizar el reglamento. Las líneas en trazos rojos muestran una situación, en este caso para un hormigón H20, correspondiente a una cuantía entre la mínima y la máxima, por lo que sin dudas el reglamento permitirá adoptar como momento nominal el que haya sido obtenido a partir de la aplicación de las ecuaciones conocidas de resistencia. Si en cambio la sección presentara una cuantía superior a la máxima, una posición podría ser aceptar que la resistencia a utilizar o disponible no debería superar a la que la sección hubiera tenido con cuantía máxima. Está muy claro que esta no es la resistencia real de la sección, pero el reglamento no indica cómo proceder en estos casos, y esto marcaría un límite inferior, aunque no se está hablando estrictamente de una resistencia a rotura de la sección. Con este criterio, puede decirse que si la cuantía supera la máxima, la resistencia aprovechable será siempre menor o igual a la nominal real. Si ahora se analiza lo que ocurre para una cuantía inferior a la mínima, existirá aquí la posibilidad de reinterpretar el criterio utilizado en el dimensionamiento de secciones, que permite omitir el criterio de cuantía mínima si se dispone una armadura un tercio superior a la necesaria por cálculo. Pensando en este sentido, podría suponerse que la armadura disponible es 3/4 de la dispuesta y calcular el momento nominal que resiste esa sección. Para armaduras tan bajas, el comportamiento es casi lineal, por lo que el anterior equivale con buena aproximación a tomar 3/4 del momento nominal calculado para la armadura total. En definitiva, puede decirse que los momentos nominales calculados coinciden con los adoptados siempre que las cuantías se encuentren entre la máxima y la mínima. La resistencia que se deberá confrontar con la solicitación calculada para cargas mayoradas MU
se obtiene multiplicando el momento nominal obtenido por el coeficiente de reducción de resistencia. En los razonamientos que se han venido haciendo, corresponde adoptar un coeficiente igual a 0,90. Si se hubiera aceptado como deformación mínima del acero el valor 4 por 1000, dado por el reglamento, en los cálculos habrá que hacer intervenir un coeficiente de reducción de resistencia variable en el tramo que va entre la deformación del 5 y el 4 por 1000, pero esto agregará complejidad a los cálculos y no producirá cambios significativos en los resultados. Con frecuencia se presenta la necesidad de verificar una estructura que fue proyectada con un reglamento diferente al vigente. La pregunta que surge es, ¿cuál usar, el original o el vigente? Otra pregunta y razonamiento asociados son los siguientes. Si se usa el reglamento actual y la seguridad no resulta satisfactoria, ¿hay que reforzar el edificio? Y en ese caso, ¿qué ocurre con el resto de los edificios que tienen la misma antigüedad y no fueron verificados? Las preguntas quedan planteadas, dado que no hay una respuesta única para ellas. Si bien no se entrará aquí en detalles, el CIRSOC 201.05 permite para estructuras ya construidas y bajo ciertas circunstancias emplear un coeficiente phi que puede llegar a ser igual a 1. Con todos los comentarios hechos hasta ahora, queda claro que no existirá ni un único criterio ni un único camino de cálculo a seguir. A continuación, se propone uno de los tantos caminos que podrían adoptarse, comenzando para situaciones que tengan solamente armadura de tracción. Los primeros pasos coinciden con los vistos para el dimensionamiento, pero en lugar de calcular A y luego K sub A en función de Mn, se lo calcula en función de la armadura traccionada A sub S, que ahora pasó a ser dato, mientras que Mn pasó a ser la incógnita. El camino más sencillo es el que se recorre cuando la cuantía se ubica entre la mínima y la máxima, dado que el momento reducido se obtiene fácilmente a partir de K sub A, y con el momento reducido conocido solo resta un paso para llegar al momento nominal, y a partir de este puede llegarse al momento aprovechable utilizable. Si la cuantía resulta superior a la máxima, se puede elegir como opción calcular la resistencia correspondiente a la cuantía máxima y continuar el cálculo como se vio en el caso anterior. Este esquema corresponde al caso en el que la cuantía sea menor que la mínima. Se propone aquí el criterio ya expuesto, consistente en hacer los cálculos para una armadura ficticia igual a 3/4 de la armadura real. Así luce el diagrama de flujo completo que cubre la mayor parte de las situaciones prácticas correspondientes a una sección rectangular con armadura simple. Encararemos ahora la verificación de secciones rectangulares con doble armadura. El comienzo difiere un poco de lo visto para simple armadura, pues consiste en encontrar A en función ahora de ambas armaduras. Hay aquí una suposición inicial que debe ser verificada. Esta es que la armadura comprimida está en fluencia. Ni por un momento debe darse por sentado que la sección ha sido dimensionada con criterios actuales en lo que hace a profundidad del eje neutro y otras hipótesis. Para simplificar un poco el ya de por sí arduo esquema de las armaduras dobles, no se introduce aquí la condición de verificación de cuantía mínima, dando por sentado que si se ha utilizado armadura doble es porque se está lejos de dicha condición. En rigor, habría que chequearla. Veamos el camino que se presenta cuando se verifica positivamente que la armadura comprimida está en fluencia y que la profundidad del eje neutro es menor o igual que la máxima. En este caso, en la expresión del momento nominal, hay que incluir la fuerza en la armadura comprimida multiplicada por su brazo de palanca, es decir, el momento provisto por la armadura comprimida. Si la armadura comprimida estuviera en fluencia, pero no se verificara la profundidad máxima del eje neutro, habría que fijar esta profundidad en su valor máximo y repetir los cálculos. Si en cambio la armadura comprimida resultara estar trabajando con una tensión menor a la de fluencia, la posición del eje neutro pasa a ser desconocida, y el procedimiento más práctico a seguir consiste en tantear la posición de dicho eje hasta llegar al equilibrio interno de fuerzas. Una vez logrado, se puede seguir el camino ya recorrido para calcular la resistencia nominal. Un problema operativo
consiste en determinar cuándo detener la iteración, es decir, cuándo considerar que se ha llegado al equilibrio de fuerzas internas. Una forma práctica es calcular el cociente entre las fuerzas de compresión y de tracción y detener la iteración cuando dicho cociente se encuentre entre 0,98 y 1,02. Ajustar más el equilibrio no tiene efectos significativos sobre el valor final del momento nominal. Estos cálculos son tediosos y lentos, y si se encaran a mano, pueden llevar mucho tiempo, por lo cual se recomienda sistematizarlos muy fácilmente mediante planillas de cálculo. Este es el aspecto final del diagrama de flujo que cubre gran parte de los casos que pueden presentarse en la práctica. Desafortunadamente, no todos. Las secciones con alas se abordan en forma totalmente análoga a lo visto para secciones rectangulares, haciendo intervenir en el equilibrio las fuerzas de compresión y momentos provistos por las compresiones en las alas. Recapitulando, se presentaron ejemplos prácticos en los que la verificación de secciones resulta imprescindible y también algunas consecuencias de la obtención de seguridades insuficientes. Se mostró que pueden presentarse cuestiones no adecuadamente cubiertas por los reglamentos actuales que obligan al proyectista a tomar sus propias determinaciones. Se desarrollaron criterios para abordar los casos en los que las cuantías pudieran resultar menores que las mínimas o mayores que las máximas. Se desarrolló paso a paso un camino de verificación para secciones rectangulares con armadura simple. Se desarrolló paso a paso un camino de verificación para secciones rectangulares con doble armadura.